Entonces, este sería el primero de los MIT para hablar sobre los lenguajes audiovisuales. Igualmente, si tienen algo que agregar, lo lanzan y ahí vamos anudando las ideas. Ok, entonces, lenguajes audiovisuales. Estaba chequeando el organizador y comenzamos entonces con Magni, que habla sobre la puesta en escena. En realidad es un texto bien cortito, no tiene realmente casi ninguna dificultad. Y bueno, básicamente lo que este autor nos habla es de lo que significa o la definición de la puesta en escena. Entonces, para poder hablar de puesta en escena tenemos que ver como un contexto de lo que es el cine o el film como tal. Entonces sabemos que cuando estamos en un teatro, estamos en el cine, se ponen en juego muchos elementos, sonidos, movimientos, hay paisajes, hay palabras y todo esto junto recrea entonces una escena y esta escena o todos estos elementos de sentidos son signos. Entonces, ¿qué sucede? Que estos signos son artificiales porque en realidad no son reales, todo es ficticio. Entonces, como nada es natural o real en este eh, film, vamos a decirlo, se puede entonces decir que todo es una puesta en escena, porque nada es natural o real. ¿Ok? Y el cine entonces trabaja con esos trocitos de realidad que son representados por los autores, por la imagen, por el paisaje, por todos estos signos. ¿Ok? Entonces, las imágenes que se proyectan en el cine o que se proyectan en un film, lo que hacen es recuperar parte de una realidad en todos sus aspectos visuales y sonoros dentro de un cuadro bien representado y bien recortado. Entonces, esto es de lo que nos habla Magni, de esta puesta en escena. Entonces, pudiéramos decir que esta puesta en escena es entonces el conjunto de todos estos elementos que se ponen en juego para que se produzca la película o para que se produzca ese escenario ficticio. ¿Ok? Entonces él también nos dice que al principio este término se aplicaba a los directores de cine primitivos cuando se trataba de filmar entonces los cuadros y que de ahí aparece entonces el término de cineasta. También nos dice que, por lo menos Magni tiene una frase que dice que es escribir con la pasta del mundo, que es tomada de Astruc, otro autor creo, y lo que él trata de decir con esta frase de escribir con la pasta del mundo es lo esencial de lo que es el gesto creador. Entonces, ese gesto creador es porque hay una escritura y un lenguaje, que es la técnica de comunicación y ese conjunto de códigos. Y esta escritura y lenguaje son entonces herramientas necesarias y utilizadas en esa puesta en escena, que hacen que estas herramientas le transmiten al espectador la realidad de ese mundo ficticio, ese mundo imaginario. Entonces él también dice que esos elementos los asimila o hace una metáfora donde dice que la cámara sería el lápiz escribiendo los elementos que se ponen frente a ella, describiendo todos esos elementos, y el cineasta configura entonces la puesta en escena, porque la puesta en escena sería todo ese decorado, todo ese escenario y el diseño global de esa producción. Y entonces nos dice que la puesta en escena es algo que es esencial porque es necesaria para poder transmitir la realidad de ese mundo imaginario. Pero también nos añade lo que es el guión, que en este caso el guión es un trabajo más porque le da forma o algo así a toda esa puesta en escena. Eso es básicamente lo que nos habla Magni. No sé si quieren agregar algo ahí o tienen alguna duda. No, perfecto. Era corto, Magni.
Sí, la verdad es ¿no? que es Ah, bastante corto. genial. Ok, ya después de Magni nos viene Metz, sí, Metz, que habla sobre el cine, lengua o lenguaje. Aquí yo me voy a ir hasta atrás, hasta el primer parcial. ¿Por qué? Porque para poder entender lenguajes audiovisuales tenemos que tener claros algunas definiciones. Entonces, em, al principio, en las otras meetings, hablamos sobre las materias expresivas. No sé si lo recuerdan. ¿Cuáles son las materias expresivas? Por lo menos dentro de lo que son los lenguajes audiovisuales. Serían las imágenes, los textos, los ruidos, las voces, la música. Todo eso serían materias expresivas porque son sentidos. Es decir, yo utilizo tanto el sentido de la vista como el sentido del oído. Y son también tipos de significantes. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que tener esto claro porque más adelante hablamos de lo que son iconos, índices, símbolos, que lo habla creo que es Cassetti. Entonces tenemos que tener esto bastante claro y conocer la diferencia entre lo que es el significado y el significante. No sé si quieren que les repita más o menos lo que es el significado y significante, porque también Metz habla de esto y ahí es donde todo se alborota. Si está claro significado y significante, continúo entonces, porque no vale la pena. Ok, entonces continúo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que Metz nos habla entonces de lo que es la lengua y es el lenguaje. ¿Ok? Lengua y lenguaje. Y él toma todos los conceptos de lengua y lenguaje de Saussure, que fue uno de los primeros que vimos. Entonces, no sé si recuerdan que Saussure, todo su estudio se basaba era en la lengua como tal, porque teníamos lenguaje, lengua y habla, tres cosas distintas, pero unidas entre sí. Entonces, cuando Metz nos habla a nosotros de lengua, él se refiere a ese código em, organizado a través de un significante que corresponde a un significado. Y cuando nos habla de lenguaje, es la suma entre la lengua y el habla. Ahí está claro eso, ¿no? Ya va. Ok, Sí, ok, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que como Metz toma todo esto de Saussure, eh, nos habla entonces también sobre la imagen, pero él nos habla de algo que es los morfemas y los fonemas, que lo vamos a ver de todas maneras más adelante. Y básicamente lo que Metz nos dice es que el cine es un lenguaje, pero sin lengua. Es decir, porque la imagen cinematográfica ya tiene poder de significación. ¿Ok? Ya la imagen tiene un significado por sí. Y em, aunque hay una distancia entre el significante y el significado, que es lo que él dice, también hay una diferencia de la lengua que para significar algo necesita entonces la unidad de sentido, que serían los morfemas, y las unidades de sentido, que son los fonemas. ¿Ok? Entonces, cuando él dice, en resumidas cuentas, cuando él dice que el cine es un lenguaje sin lengua, lenguaje lo pudiéramos ver como una comunicación universal, es algo universal, y la lengua lo pudiéramos ver como ese conjunto de signos que son adoptados por una comunidad determinada. Entonces, cuando decimos que el cine es un lenguaje sin lengua, es que prácticamente el cine es una comunicación universal que no va destinada a un público específico, si lo pudiéramos decir, sino que va a todos. ¿Ok? No está adaptada a una comunidad determinada o a un código determinado, sino que en ella conviven diferentes códigos. ¿Ok? Por lo menos esta frase que él dice de la lengua, el cine, lenguaje sin lengua, es una de las que nos colocaron incluso en el examen. No sé si lo recuerdan, pero esto salió en el examen.
en el segundo caso. qué había preguntado? Tipo en el examen sobre eso. En el examen me acuerdo que preguntaron fue, según Metz, el cine es un lenguaje sin habla, creo que era que decía. Entonces tú tenías que contestar si era Ah, verdadero o falso. Bueno, ok, y en ese perfecto. caso, bueno, era falso porque es lenguaje sin lengua, no sin habla, sin lengua. Perfecto. Pero para que lo tengan ahí, que probablemente puede que nos los coloquen también en el parcial. Genial. Gracias. Ok, entonces eso es lo que nos dice Med sobre lo que es el cine. Y bueno, él hace muchas definiciones o tiene muchos tipos y nos habla entonces dentro del cine que hay una narratividad, que es la narrativa. Entonces, la narrativa es la historia que se cuenta, ¿ok? Y en este caso la historia es tan importante que eclipsa totalmente la imagen que estamos viendo y estamos totalmente ensimismados es en la intriga que se teje, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que la imagen está vinculada por la significación. No sé si me entienden hasta acá. Porque, ¿qué pasa? Cuando estamos viendo un film, eh, nosotros en realidad no estamos viendo la imagen como tal, sino que estamos es intrigados totalmente es por la historia, por la narrativa. ¿Ok? Entonces es por eso donde él dice que el fluir de la narración hace que se suprima la sintaxis cinematográfica. Cuando decimos sintaxis cinematográfica, se refiere a sintaxis el orden, ¿ok? Que va uno después del otro. Entonces, un ejemplo es que estamos en el cine, estamos viendo la película y hay un cambio de plano y entre un plano y otro hay un fundido. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no le prestamos atención a ese fundido porque estamos ensimismados por esa narrativa, pero inconscientemente deducimos lo que significa ese fundido, por lo menos la ensoñación de un personaje, que es lo que él dice. Entonces, es ahí por eso que él dice que eclipsa la historia a la imagen. ¿Ok? Eso es lo que él habla de la narratividad. A ver, ¿qué más dice acá? Ajá. Luego habla sobre la paradoja del cine mudo. Ajá. En la paradoja del cine mudo tenemos que empezar con que primero hay un periodo, que es el periodo del cine mudo, donde los cineastas tenían entonces solamente la capacidad de un solo lenguaje cinematográfico, que era el no verbal. Entonces de ahí venía todo lo que era el casco gestual, que es lo que él dice, y también la mímica. Más adelante se incorpora el sonido, que era solamente ruido y música, más nada. Y se continuaba entonces con la gestualidad y la mímica. Pero ¿qué sucede? Que muchos cineastas pensaban que el cine era una lengua formal y que su código eran las imágenes y que solamente ellos tenían que presentar era imágenes. Finalmente entonces la palabra la incluyen dentro de los films y aún así muchos seguían rechazando esta idea de ese tipo de lenguaje verbal porque no lo consideraban especial dentro del cine. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que fueron avanzando, se dieron cuenta que la palabra se adicionó demasiado rápido y con mucha fluidez dentro de todos los géneros de cine, y entonces la palabra pasa a ser algo especial porque nos dice algo siempre, ¿ok? No es diegético. No sé si me siguen cuando digo diegético. Diegético se refiere a la diégesis, es decir, que forma parte de la historia, pero no de la narración. A eso me refiero con diegético. Entonces, ¿qué sucede? Que la palabra en ese momento se le consideraba diegética, es decir, que no era importante para la historia. Pero a medida que se dieron cuenta que era todo lo contrario, que en realidad era especial, entonces perdió ese carácter diegético y ahora es considerada a veces, dependiendo del tipo de diálogos, se puede considerar entonces que no es
totalmente diegética. Ok. ¿Qué sucede? El lenguaje en este caso se concibió como esencial entonces cuando se entendió que era lo suficientemente rico para enriquecer la narrativa. Entonces, cuando ese lenguaje enriquece la narrativa, se convierte en algo esencial y necesario para esa trama, para esa narrativa. ¿Ok? Esa fue por eso es que él habla de la paradoja del cine mudo, porque había como mucho debate entre si el lenguaje verbal o no debía ser parte del cine. Am, Luego nos habla sobre la especificidad cinematográfica, que él lo habla en dos niveles, que es el discurso fílmico y el discurso en imágenes. Es decir, él toma eh, el, el cine, vamos a decirlo así, o la película, la publicidad, lo que quieran llamarlo, lo divide en algo fílmico y en algo de imágenes. Cuando él habla de fílmico es que agrupa los lenguajes, varios lenguajes. Y cuando él habla de imágenes, habla del núcleo de la especificidad, que es la imagen como tal. Entonces, ¿qué dice él? Que el lenguaje, es decir, el cine es lenguaje de arte. ¿Por qué? Porque engloba expresiones ya existentes, que ya existen, que sería la imagen, la palabra, música, ruido, textos, todo esto. Pero entonces están los que son plenamente lenguajes, que es el fílmico, que es el elemento verbal, y están los otros que son más de sentidos, que es la música, la imagen, el ruido, que están anudados dentro también del discurso de imágenes. Entonces nos dice que la especificidad del cine es la presencia de un lenguaje que quiere hacer arte dentro de un arte que también quiere hacerse lenguaje. No sé si me explico. Es decir, él lo que dice es que los dos discursos, fílmico e imágenes, son, coexisten y son compatibles. Y debido a esto es que el cine es una fórmula entre el arte y el lenguaje. ¿Ok? Sí, sí me explico. Sí, perfecto. Ok. A ver, ok, eso es todo lo que él habla sobre la especificidad cinematográfica. Y luego pasas a la parte menos divertida, que es el sintagma del film. Entonces, aquí vuelve otra vez a hablarnos de lo que es el cine, que es un lenguaje sin lengua, que como ya lo dije, la lengua se usa entonces para significar y ahí es donde entran los fonemas y los morfemas y está la imagen que tiene pues su significación propia. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tener claro, porque aquí es donde entra la primera y segunda articulación, tenemos que tener claro los fonemas y los morfemas. A ver, cuando hablamos de fonemas, para que tengan una idea, es el sonido como tal, el sonido vocálico y consonántico que hacemos, pero no tiene ningún tipo de significado. Y también se habla que es una unidad mínima de articulación. Eso es lo que es un fonema. Ahora, los morfemas o sí, los morfemas, exacto, se Claro, eso te iba a preguntar, si era morfema o monemas. Es lo mismo, monemas y Ah, ok, morfemas son lo mismo. ok, ok. Sí. Entonces los monemas también son unidades lingüísticas o la mínima expresión de una unidad lingüística, pero en este caso ellas aportan significado, un significado léxico. Entonces pudiéramos decir que serían los prefijos, los sufijos, los artículos de género, los pronombres personales, el tiempo. Todo eso son morfemas y por eso tienen un significado. Entonces, cuando él nos dice que el cine es un lenguaje sin lengua, volvemos atrás otra vez, es porque la lengua para significar necesita entonces de estos fonemas y morfemas juntos para que le den significado. ¿Ok?
y en este caso es la imagen como tiene significación propia, es por eso que se dice que entonces es un lenguaje sin lengua, porque la imagen ya de por sí tiene una significación y es donde él dice que la imagen, al tener ese poder de significación, no tiene necesidad de una segunda articulación. Ahora, ¿a qué se refiere con segunda articulación? Ahí venimos. Segunda articulación se refiere a que opera en el plano del significante. No sé si me siguen hasta ahí con significante. Sí, sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que como opera en el plano del significante, hay entonces una distancia entre lo que es el contenido y la expresión. Y la imagen se puede decir que escapa totalmente a esa articulación. ¿Por qué? Porque la imagen ya está traducida a todos los idiomas. Ya al ver una imagen ya uno sabe a qué se refiere. Es decir, si tú ves una imagen de un hombre sentado en una banca leyendo el periódico, a ti no te interesa lo que está leyendo, pero tú entiendes que él está leyendo algo. Por eso es que dice que el cine es un lenguaje sin lengua, porque esa imagen tiene significación propia y no necesita de ese contenido y no necesita de esa segunda articulación o de esos monemas y fonemas, porque ya es generalizado, es universal la imagen. ¿Ok? Entonces, no entiendo, o sea, primera articulación y segunda articulación es una son fonemas y la otra monemas, tipo una representa primera articulación y otra segunda articulación, o son cosas diferentes. No, son cosas distintas. Es decir, él lo divide en segunda articulación, que es que opera en el plano del significante, el objeto como tal, lo que estás viendo, la imagen. Y cuando él habla de primera articulación, se refiere a que no hay ningún tipo de monema, es decir, no hay ningún tipo de significado. No sé si me explico. Ok, sí, es que es raro, tipo, este texto es muy raro, Sí, entonces es difícil. sí, es decir, monemas, volvemos atrás. Recuerda que monemas se refiere a que aporta significado, es decir, es la unidad mínima de lingüística que aporta significado. Entonces, ¿qué pasa? Sí, Que esa primera articulación en el cine no tiene esos monemas, es decir, no tiene esa unidad mínima, es imposible llevarlo a una unidad claro, mínima. o sea, es imposible que esté sola por su cuenta sin los fonemas. Exacto. Entonces, Ok, ¿qué sucede? Que ya la imagen equivale a muchas frases, es decir, una perfecto. frase está dentro de muchas imágenes. Entonces, por eso es que se dice que no hay una unidad mínima y por eso también se dice que no tiene monemas. ¿Ok? Claro, entonces los fonemas, o sea, sí pueden estar por sí solos o no. Sí, pero lo que pasa es que el fonema carece de significado también. Claro, entonces como que tienen que estar los dos unidos para darle sentido. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Bien. Que como estamos hablando es de que el cine es imagen, el arte del cine es la proyección de la imagen. Entonces, ¿qué Sí, sucede? La imagen ya viene con el significado, ya tú lo conoces, tú, no sé cómo explicarte, una publicidad. claro, sí, para vos ves algo y por más que, o sea, vos ves una imagen y por más que no diga nada, te dice algo, o sea, lo que ves Exacto, algo te dice. exacto. Ok, Entonces, a eso es a lo que él se refiere con que la imagen tiene una significación propia y que no necesita de la segunda articulación. Cuando hablamos de segunda articulación nos referimos a ese lenguaje como tal. Bueno, no lenguaje, vamos a corregirlo, a la lengua. Porque acuérdate, lenguaje es una cosa y lengua es otra. Entonces, la lengua es lo que realmente estamos hablando, el lenguaje verbal. ¿Ok? Entonces no ok. necesitas ningún tipo de sonido, no necesitas ningún tipo de ruido o fondo, porque ya tú con ver la imagen lo entiendes. Bien, perfecto. ¿Ok? Sí, ok. Es raro, tipo, entender la diferencia y separarlo de, o sea, separar fonemas y monemas de primera y segunda articulación, como que
No sé, es raro, pero bueno, sí, o sea, entre todos se entiende. Sí, porque es que, a ver, lo que sucede es que la lengua, a ver, la lengua en el sentido del código de la palabra, ella va a necesitar de monemas y de morfemas y fonemas para significar. ¿Por qué? Sí, Porque necesita los morfemas, que son, qué sé yo, los pronombres, los prefijos, sufijos, todo esto, que aportan el significado, y va a necesitar de fonemas porque es el sonido. ¿Ok? Entonces, ok, la lengua entonces hasta necesita de ahí estos ya, dos aspectos y la imagen no. ok, ok, ok. O sea, hasta ahí sabemos que lengua, fonemas y fonemas tienen que estar juntos para darle sentido. Correcto. Bien. ¿Y qué habías dicho al final que no escuché? La imagen carece, sí, podríamos decir que carece de de estas unidades de sentido, de estos monemas y fonemas, porque ya de por sí la imagen tiene significado. Perfecto, listo. Ahora sí, ok. Gracias. No, de nada. Ok, a eso es Es a lo que difícil, es hablamos difícil. entonces de primera articulación y segunda articulación. Ok, y entonces dentro de esa primera articulación es cuando él nos dice que la frase eh, es entonces necesaria. ¿Por qué? Porque la imagen equivale, dentro de una frase hay muchas imágenes, entonces esa imagen equivale también a muchas frases. Entonces él incluye también ahí dentro de la primera articulación lo que es la frase, frases escritas, frases habladas, ¿ok? Y es parte de del discurso, ¿ok? Entonces nos habla que de la frase hablada hay un contenido semántico y hay un contenido también asertivo o verdadero. Entonces la imagen eh, es siempre importante porque es lo que nos va a dar el sentido, nos va a dar toda la información necesaria y que va a ser complementada después con todos los demás, todo el fondo que sería entonces la lengua como tal o los morfemas, los fonemas y todo esto. Sí queda claro esto de segunda articulación y primera articulación. Sí, eso A mí, quedó claro, creo. Ajá. a mí no me quedó claro o sea, lo que dijiste de la frase. Ujú. Ok, ok, vuelvo entonces. Ok, la frase, Esa parte cuando dijiste que la frase es sí, parte de la primera articulación. Ok, ¿por qué? Porque la frase es la frase hablada. Y al ser hablada, entonces estamos hablando de todos los fonemas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que la imagen que se está proyectando equivale a varias frases, porque mientras uno va viendo la película, se van moviendo los cuadros, lo que pasa es que se mueven tan rápido que uno no lo ve. Entonces, ¿qué pasa? Que las frases quedan o equivalen a varias imágenes. Entonces, él nos habla de que esta frase hablada pertenece entonces a esa primera articulación y tiene, ¿sabes? No se habla por hablar, sino que tiene un contenido semántico, hay un orden ahí, hay un sujeto, hay un verbo, hay un predicado. ¿Ok? Y por eso es que entonces nos dice ok. que esto pertenece a esa primera articulación. ¿Sí me explico ahora? Sí, 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 porque tiene un sentido, ¿sí? Exacto. Y ese sentido y ese contenido es parte entonces del discurso que se está tratando en el film. Ok, ¿Ok? ok. Perfecto. A ver, luego nos habla entonces, si ya está listo eso, entonces paso al otro, que sería la paradigmática del film. Entonces, él nos habla aquí de secuencias y planos. Entonces, todo esto también es parte de ese lenguaje, lenguaje cinematográfico. Entonces, el paradigma de imágenes es que es frágil y es modificable. Y no estamos pensando en el sentido de la imagen por su oposición a otras
imágenes, es lo que él dice. Entonces, en la película, en la publicidad, lo que sea que estamos viendo, que hay una imagen en movimiento, todo está presente y la relación que hay entonces con todo el contenido, él nos dice que es superflua y es difícil la estricta organización de las relaciones en su ausencia. Entonces, él dice que el paradigma quedaría entonces superado y los cineastas, también nos dice que los grandes cineastas han evitado el paradigma en busca de originalidad. No sé si me entienden hasta acá. O sea, no entendía a qué se refiere entonces con paradigmas. Déjame ver si puedo encontrar un ejemplo. Ok, Es decir, él lo que dice es que en el film está todo presente, ¿ok? Está sí, toda la información que tú necesitas. Entonces, por lo menos cuando tú ves, ok, tú estás viendo un film de terror, tú sabes que va a haber un sonido necesario que es el que te va a hacer saltar de la silla cuando ves algo, todo eso. Entonces él te da como, en la paradigmática del cine se refiere a todos esos elementos, toda esa información que él te está dando para que tú puedas entonces decodificar todo ese mensaje. Y los cineastas evitan ese paradigma, es decir, ellos evitan, para buscar la originalidad, presentarte toda la información de golpe, sino que la van cambiando para que no sea tan fácil para ti y puedas entonces llegar hasta el final de la película y entender al final qué es lo que sucede. A eso se refiere con el paradigma del film. como por ejemplo, o sea, lo que dijiste de terror, de los sonidos y todo eso, Claro, porque sería por ahí cambiar como para que no todo sea tan esperable, decís, claro, o... entonces por lo menos ves que hay, por lo menos hay algunas películas que ya no te colocan sonido. Es algo que mayormente Claro, en películas de terror, por lo menos tú sabes que va a haber un sonido bastante grave y que cuando se acerca una escena de bastante terror, podríamos decir, esperas entonces un sonido que la acompañe, que acompañe esa escena y le dé todo ese background. Pero ¿qué sucede? Que hay gente o hay cineastas que lo evitan porque buscan la originalidad y tratan de que el sonido o quitan el sonido y eso también es parte de ese que no haya sonido, es parte entonces de ese paradigma. Ellos están tratando de que con el sonido no encuentres mucha información y no te lo esperes. ok, ahora sí, perfecto, gracias. De nada. Ok, a ver. Luego de paradigmática del film, creo que viene expresión. Si no estoy mal, ya va que se me perdió. Sí, viene expresión del cine. Pero esta, lo que pasa es que acá habla de connotación y de detonación y todo esto, y esto la verdad que no lo he leído completo, igual que la translingüística. Ya con eso termina mens. Y comenzaríamos con stam. Entonces yo prefiero parar acá para poder terminar de leer esto, porque la verdad que no lo he terminado de leer. Y seguiríamos mañana con lo que es expresión del cine y translingüística de Mens. ¿Qué te Dale, parece? dale, genial, Ok. sí. Con eso ya terminaría mes Sí, con expresión y práctica. sí, sí, ya terminaría. Bien. Una cosa sí que les quería comentar es que justo buscando lo que yo tengo de lenguajes audiovisuales me encontré con el examen que yo presenté. Entonces lo que voy a hacer es que se los voy a enviar a todos por el grupo para que tengan las respuestas, bueno, las respuestas que a mí me salieron en el examen. Y con eso también pueden estudiar. Porque por lo menos en el examen sale la parte de el cine es una lengua y todo esto. Y también habla sobre la narratividad. Hay una pregunta también de la narratividad, que es cuando dice que la imagen se convierte en lenguaje a partir de la narratividad implícita. Es decir, que la imagen, el discurso en imágenes, lo envuelve a uno en el discurso fílmico. ¿Ok?
Pero entonces lo que voy a hacer Genial. es que se los paso por WhatsApp y ahí ustedes lo van chequeando para que lo tengan y puedan estudiar también. Dale, gracias. Ok. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿ok? Mañana también a esta hora. Yo creo que mañana no voy a poder a las 8, creo que voy a poder es más temprano. Sí, como quieras. Yo estaba pensando por lo menos, no sé qué les parece, tipo 3, si está bien esa hora. Yo creo que puedo. Ok. Bueno, igual lo Sí, coloco en el WhatsApp y ahí sí, vamos ponelo viendo. en WhatsApp. Ok. Dale, Vale. dale. Bueno, Bueno, gracias. Chao. gracias. Chau.